Crónicas del encierro. Buenos días, gracias por seguir las transmisiones de Sin embargo al aire. Soy Montserrat Antúnez y les cuento que el 12 de agosto se cumplió un año desde que cientos de mujeres marcharon en calles de la Ciudad de México y otros estados para denunciar las agresiones sexuales cometidas por policías, y lo hicieron bajo la consigna "No nos cuidan, nos violan". Las protestas comenzaron luego de que un adolescente de la alcaldía Azcapotzalco denunció que fue víctima de violación sexual e identificó a policías como sus agresores. Las manifestantes lograron iniciar mesas de diálogo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la entonces procuradora Ernestina Godoy. Como resultado, las autoridades se comprometieron a publicar informes mensuales del número de carpetas de investigación iniciadas por delitos sexuales en los que integrantes de instituciones policiales pudieran estar involucrados. Sujaila Basbás, defensora de derechos humanos, feminista y directora de Cohesión Comunitaria e Innovación Social, AC, participó en las mesas de diálogo y a un año de la denuncia y de las protestas que motivó, ve que poco ha cambiado en cuanto a violencia institucional contra las mujeres y niñas. Entonces, también hay una violencia institucional por las omisiones de las distintas autoridades. La Secretaría de la Seguridad Ciudadana ha sido omisa en prevenir que se sigan sumando casos de policías que están adscritos a la Secretaría, pero también tenemos omisiones en la judicialización de las carpetas y en la actuación del Poder Judicial de la Ciudad de México. La muestra de que esta violencia institucional continúa son los datos que proporcionó la Fiscalía de la Ciudad de México desde septiembre de 2019, cuando comenzaron a registrarse las carpetas de investigación, hasta el último reporte, el de junio de este año. Al 30 de junio de este año, Montserrat, sabemos que son 252 carpetas de investigación por delitos sexuales, como abuso sexual, acoso sexual, violación, corrupción de menores, estupro y un feminicidio en grado de tentativa. Y en esas carpetas de investigación, las personas imputadas son elementos de estas instituciones policiales. 3 de cada 4 carpetas de investigación involucran a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya sea policía preventiva, auxiliar o bancaria, pero que están adscritos a la Secretaría. Tenemos 31 carpetas que involucran a empresas de seguridad privada, 6 a elementos de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, 1 de la Guardia Nacional. Tenemos también elementos de la Policía de Investigación de la ahora Fiscalía y del Sistema Penitenciario, y también elementos de la Policía del Estado de México, que presuntamente vinieron a cometer delitos sexuales en la ciudad. Lo que vemos es que el 92% de las víctimas son mujeres, y el 95% de las personas imputadas son hombres. Más de la mitad tiene menos de 29 años, y tenemos incluso 9 casos de niñas menores de 12 años que fueron víctimas de estos delitos presuntamente cometidos por quienes debían de cuidarlos. Tenemos por lo menos 252 casos de violencia institucional, es decir, de actos de personas servidoras públicas que vulneran nuestro derecho como mujeres a una vida libre de violencia. Y estos casos, además, no tenemos todavía consecuencias por estas conductas, ni en el plano administrativo ni en el plano penal. Únicamente 13% de las 252 carpetas han sido judicializadas, y en ningún caso tenemos aún una sentencia condenatoria. Y en el 81% de los hechos, estos ocurrieron cuando los elementos estaban en funciones. Eso quiere decir que si se demuestra su culpabilidad, estas personas servidoras públicas decidieron dedicar su jornada laboral a violentar sexualmente a mujeres en la Ciudad de México. A un año del movimiento No nos cuidan, nos violan, decenas de mujeres y colectivos marcharon el domingo 16 de agosto desde el Ángel de la Independencia. Personas usuarias de redes sociales y algunos medios noticiosos destacaron que mujeres discutieron con policías y dañaron inmuebles.
pero no es la primera vez que las protestas de mujeres son criminalizadas en el país. Suhaila Basbás habló sobre eso y destacó que las exigencias continúan porque sigue sin estar garantizada el derecho que tienen las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia. Criminalizar a mujeres que están en las calles exigiendo que no nos maten, que no nos violen, que no nos acosen, que no nos abusen, lejos de contribuir a la solución del problema, aviva la digna rabia, ¿no? Porque entonces lo que transmiten las autoridades es que no están comprendiendo en dónde estamos paradas. Y que en parte estamos paradas por los actos y omisiones de esas autoridades. Entonces, sin duda, no se debe de criminalizar la protesta, es un derecho, es algo básico, ¿no? Y además es profundamente racional. Si nos están matando y nos están violando y nos están acosando, que salgamos a las calles a exigir que esto deje de pasar, ¿no? No sé en qué escenario tendríamos que estar calladitas y dispuestas a aceptar esa suerte, es inaceptable. Pero además es bien importante que las autoridades se hagan cargo de su propia violencia, que reconozcan la responsabilidad que tienen en la situación actual que enfrentamos, ¿no? Y que reconozcan que si bien se han hecho acciones, medidas, planes, alertas, etcétera, lo cierto es que no es suficiente ni siquiera para que podamos contener la violencia institucional machista. O sea, el problema sigue ahí y hasta que no empecemos a resolver el problema, las protestas seguirán ahí. En ese sentido, organizaciones y colectivos de mujeres exigieron a las fiscalías y procuradurías de los demás estados del país que mantengan reuniones regulares con organizaciones y colectivas de feministas y generen información mensual de las carpetas de investigación por delitos sexuales que han sido abiertas a integrantes de instituciones policiales. Lo que necesitamos es un muy buen diagnóstico para entender cuáles son las causas de esta violencia institucional y sobre todo cuáles son las responsabilidades de cada dependencia para prevenir y para sancionar los nuevos casos. Por ello, en el caso concreto de la Ciudad de México, colectivas también piden que la decisión de designar a policías para trabajar en las calles se haga analizando la responsabilidad que cada institución tiene de garantizar la seguridad de las mujeres. Sí, creemos que se debe detener el despliegue sin ton ni son de elementos hasta que no sepamos quiénes son los superiores jerárquicos de esos elementos que cometieron los delitos sexuales, en qué cuadrantes estaban y quiénes son los jefes de cuadrante que por lo menos no identificaron que estaba sucediendo eso, si se demuestra que así fue, y que sí haya una capacitación y evaluación de los policías. Suhaila Basbás hizo un balance a un año de las protestas que movilizaron a la capital y enfatizó que el principal cambio logrado hasta ahora es la unión y el crecimiento del movimiento de mujeres. Creo que no ha cambiado la realidad en términos de que hayamos controlado o disminuido estos delitos, pero sí creo que es muy importante que nosotros ya cambiamos, o sea, que no estamos dispuestas a aceptar esta situación y que vamos a hacer lo que sea necesario para que se respete y garantice nuestro derecho. Y también creo que ha cambiado el mensaje público de que sepan las autoridades que queremos que se hagan cargo de su propia violencia. Hace un año no se hablaba, aunque está previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la ley equivalente de la Ciudad de México, realmente, públicamente, no se hablaba de violencia institucional. No se entendía que las personas servidoras públicas, por sus actos y por sus omisiones, pueden estar vulnerando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y yo creo que en eso sí hemos avanzado, en nombrarlo por cómo es violencia institucional, por acto y por omisión, y esa violencia institucional tiene distintas caras, y una de esas caras, que es de las más graves, son los delitos sexuales presuntamente
cometidos por quienes debían de cuidarnos. Yo creo que cambiar la discusión, aunque todavía no nos lleve a cambiar la realidad, es un paso importante. Con esta información me despido. Soy Montserrat Antúnez y las y los invito a seguir nuestras transmisiones para seguir informadas e informados. Seguimos aquí en Sin embargo al aire.